Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive of Our y le pertenece a Neisseria Meningitidis. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Resumen. Tras superar las pruebas de la Atalaya de las Pléyades, tienen un encuentro desafortunado con una colección de libros muy peculiar. Todos quieren saber la verdad. Subaru solo quiere salvarlos del mal que solo él puede ver. Capítulo 1. El nombre que le dieron sus padres. Anastasia no pudo evitarlo. Tenía que ver la biblioteca de Taygeta con sus propios ojos. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que trajo el asedio de Priestella, se alegró de poder visitar la casa de los muertos. Sabía que leer cualquiera de esos libros estaba estrictamente prohibido, pero incluso verlos era una oportunidad de oro. Julius no compartía su entusiasmo. La seguía a la biblioteca por obligación, pero ella sabía que le traía malos recuerdos. Aunque no recordaba el lugar que Julius ocupaba en su vida, sabía que era un buen hombre. Y sabía que se merecía algo mejor que ser arrastrado a un lugar que lo angustiaba tanto, pero visitar la biblioteca prohibida del sabio era una oferta demasiado buena para rechazarla. Habría ido sola con gusto, pero Julius insistió en acompañarla. Un caballero es un caballero, supuso. Anastasia no sabía si quería ver un nombre que pudiera reconocer. Por un lado, sostener en sus pequeñas manos los recuerdos de toda una vida de un ser querido sería una experiencia única. Por otro, no sabía si podría resistir la tentación. Quizás Julius no insistía tanto en acompañarla para protegerla de un peligro desconocido, sino para protegerla de su propia curiosidad. Ella no sabía casi nada de este hombre. Sin embargo, él parecía saberlo casi todo sobre ella. Era bastante inquietante. Dígame, señor Julius. ¿Puedo hacerle una pregunta? Preguntó Anastasia mientras seguía mirando los libros en una estantería cercana. Pregúnteme lo que quiera, Lady Anastasia. Le responderé lo mejor que pueda. Julius hizo una mueca ante el señor, sabía por qué lo decía, pero aún así le dolía. Me han dicho que leyó uno de estos libros, ¿es cierto? De hecho, el peligro de leerlos aún era desconocido para nosotros en ese momento. Cerró los ojos, temiendo lo que ella le preguntaría a continuación. ¿Cómo se sintió? ¿Leer los recuerdos de otra persona? Anastasia esperaba no preguntarle demasiado. Si debo ser honesta, no sentí que estuviera leyendo en absoluto. Esta era la pregunta que temía, su dama no se andaba con rodeos. Era como si viviera su vida. Vi lo que él vio, oí lo que él oyó y sentí lo que él sintió. Lo único que se me escapó fue su hilo de pensamiento, quizá porque aún podía pensar por mí mismo. No podía saber exactamente qué pensaba Balroy Tenerife, pero sabía lo que sentía, y eso ya era bastante terrible. Sin embargo, sus emociones crudas me fueron reveladas. Y nunca olvidaré la rabia que sentimos juntos, ni la euforía. La idea de vivir toda su vida con la sombra de Tenerife cerniéndose sobre él aterrorizaba a Julius. No porque el hombre lo marcara, sino por miedo a que sus emociones se entrelazaran para siempre. Desde que compartían alma y cuerpo, Julius sentía un sentimiento extraño crecer en él cada vez que desenvainaba su espada y luchaba contra un enemigo. Un extraño júbilo maníaco lo invadía al dar el golpe, un éxtasis cruel que nunca antes había sentido. Realmente lo perturbaba la idea de estar eternamente manchado por la esencia de otra persona. Sobre todo si eso permitía el nacimiento de los sentimientos más perversos en su interior. ¿Te arrepientes de haberlo leído? La pregunta era más retórica que otra cosa. La tristeza era evidente en su rostro. Mucho, Julius le dedicó una leve sonrisa. Entiendo tu curiosidad. Yo también quiero leer algunos, aunque soy consciente de sus peligros. Pero, por favor, créeme cuando te digo que solo traen dolor y arrepentimiento. Ella le creyó, pero las sirenas de la tentación eran absurdamente poderosas. Era como si estuvieran diseñadas para engañar a la gente y obligarla a leerlas. Le decían que el sabio era, en el mejor de los casos, incomprensible y, en el peor, un hombre de crueldad desmedida. Así que no era descabellado que hiciera el libro lo más atractivo posible. Anastasia no sabía si quería conocerlo o no. A decir verdad, un encuentro con el sabio sería la mejor oportunidad de su vida. Si él estaba dispuesto a compartir una fracción de su sabiduría con ella, convertirse en el rey estaría garantizado.
Él era el dueño de esta biblioteca prohibida, quién sabe qué otros conocimientos poseía. Pero si realmente era tan despiadado como se describía, podría ofenderse por su audacia de preguntarle cualquier cosa. Tener al sabio como enemigo sonaba peligroso, después de todo, se las arreglaba para estar al mismo nivel que el dragón divino y el gran héroe. Dejando de lado las fantasías, debería disfrutar de estar paseando por la biblioteca de los muertos. Pero su avaricia le impedía satisfacerse con solo mirar. Estaba realmente indefensa. Recorriendo los estantes, encontró una colección de libros aún más intrigante que las demás. Cada libro llevaba el nombre de la persona que recordaban. Un libro, un nombre, una vida. Pero esta colección no tenía nombre en los bordes, solo un conjunto de 3 símbolos elaborados. El mismo en todos. Había casi 50, todos perfectamente alineados en 2 estantes. Anastasia tomó uno para examinarlo. No tenía intención de leerlo y, de todos modos, Julius no se lo permitía. El libro era idéntico a todos los demás de la biblioteca, salvo por los símbolos alienígenas. La portada, el cuero, el ancho, el peso, eran simplemente libros sin nombre. Mi señora, le aconsejo que no lea ni toque esos libros. Julius le quitó el libro de las manos. Fue una falta de educación extrema, pero no podía arriesgarse a que lo leyera por accidente. No pasa nada, no iba a hacerlo. Acabo de notar que tenía símbolos en lugar de nombres en el borde. Es realmente intrigante, señaló los estantes. Y hay al menos 40. Curioso, sin duda. Julius recorrió los símbolos con el dedo. Nunca me había fijado en libros como este. No sabía por qué, pero no le eran desconocidos. Decir que Anastasia encontró algo inquietante era quedarse corto. Varias copias del mismo libro, todas con un motivo extrañamente familiar. Julius estaba completamente seguro de haber visto ese conjunto de trazos y cuadrados en alguna parte. Incluso recordaba haber pensado que uno de ellos parecía un armario roto. ¿Crees que también es un libro de los muertos? Anastasia se quedó junto a Julius sin atreverse a tocar el libro. La mayoría de la población es analfabeta, quizás algunos usan símbolos en lugar de glifos para escribir sus nombres. MMM. En ese caso, el conjunto de símbolos debería ser diferente en cada libro. Quizás solo sean 40 homónimos. Era una exageración, lo sabía. He visto varios libros con el mismo nombre antes, pero siempre estaban dispersos por toda la biblioteca. Tenerlos todos juntos es extremadamente sospechoso. Sí, yo también lo pensé. Se mordió los labios. Nunca se lo perdonaría si nunca descubrían el secreto de esos libros. Quizás eso es lo que pasa cuando mueres sin nombre. Como los niños sin bautizar. ¿Sí? Si el libro no tiene un nombre que poner en el borde, entonces elegirá poner esos símbolos en su lugar. ¿Acababan de resolver el misterio? Lo dudo mucho. Julius negó con la cabeza, insatisfecho. ¿Por qué? Y el misterio continuó. Me temo que hay muchos más de 40 niños sin bautizar en el mundo. Solo Lugnica tiene una población de 50 millones. Hay miles de niños abandonados por sus padres y abandonados a su suerte. Anastasia no puso objeción, solo que tener alrededor de 40 personas sin nombre en la historia de la humanidad era extremadamente improbable. Había 2 misterios. ¿Por qué los extraños símbolos y por qué estaban todos agrupados? La sed de respuesta era insoportable para Anastasia y estaba segura de que Echidna sentía lo mismo. Lo peor era que abrir el libro podía resolverlo todo, y lo único que se lo impedía era su propia aprensión. Solo mirarlos me vuelve loca. Anastasia se dio una palmada en la cara para volver en sí. Quizás deberíamos preguntarles a los demás su opinión. Sí, no serviría de nada mantener nuestro hallazgo en secreto. Tal vez podrían decir dónde vio Julius esos símbolos. Se sentiría mejor al instante si pudieran. Entonces, voy a encontrarlos. Quédate aquí para vigilar los libros. Por favor, Lady Anastasia, no creo que, dejar que su dama vagara por ese terrible lugar le resultaba horrendo. SHHH. Sin objeciones. No podemos arriesgarnos a no encontrar el camino de regreso. Le puso la mano en el torso para evitar que la siguiera. Se preocupa demasiado, señor Julius. No estoy hecha de azúcar.
Sí, eres mucho más valiosa para mí que el azúcar, mi señora. Julius sabía que no tenía oportunidad de convencerla, pero lo intentaría de todos modos. No intentes engatusarme. Quédate aquí. Te haré un Marco Polo si me pierdo. ¿Marco Polo? No tenía ni idea de a qué se refería con Marco Polo. Gritaré Marco y tú responderás Polo, ¿no te parece fácil? Subaru me enseñó este pequeño truco. Entonces no dejaré de responder a tu llamada, mi señora. Le hizo una ligera reverencia mientras ella se marchaba. Julius confiaba en que su dama no miraría ningún libro en su ausencia, pero aún así no podía evitar preocuparse. Esta colección de libros era una mala noticia, estaba seguro, incluso sus doncellas desconfiaban muchísimo de ellos. Todos los libros de la biblioteca pedían ser abiertos, pero aquellos eran diabólicos en su tentación. Por desgracia, compartía la misma mentalidad que su ama. Los misterios estaban hechos para ser resueltos, y éste le rogaba que lo resolviera. Jugaba distraídamente con su cabello mientras intentaba contener las ganas de echar un vistazo. Mantener la compostura en presencia de su dama era fácil, pero ahora que no había nadie que presenciara su debilidad, sentía que su determinación flaqueaba. El hecho de recordar vagamente haber visto esos símbolos en alguna parte lo estaba volviendo loco. Si hubieran sido otros símbolos, habría estado bien, pero tenían que ser esos. Este pequeño armario roto lo estaba provocando. Esto es una locura, susurró para sí mismo. Julius soltó una risa amarga. Estaba perdiendo la batalla de su voluntad contra un libro. Intentó recordar cuánto lamentaba haber leído el libro de Tenerife, pero solo pensaba en que no lo había matado ni le había hecho daño. Entonces se concentró en la decisión unánime de no leer ninguno, pero no hizo ninguna promesa. No era como si fuera a romper un juramento. Se preguntó qué sería peor, arrepentirse de no haberlo leído o sentirse culpable por haberlo leído. Cálmate, Julius. Se supone que eres mejor que eso. Se golpeó la frente con el libro, esperando que le devolviera la cordura a su débil mente. No lo hizo. Empezó a pasearse por esa sección de la biblioteca, con la esperanza de que moverse disipara las ganas de abrir el libro. Pero no fue así. Dios mío. ¿Por qué tardan tanto? Julius apretó los dientes. Ya basta. Julius dejó el libro de golpe en el estante y se sentó en el suelo, tapándose los ojos con las manos. Lejos de los ojos, lejos del corazón, tal vez solo necesitaba alejarse de él para romper su hechizo. Por desgracia para él, en su prisa por deshacerse del libro, no lo volvió a colocar correctamente en el estante. Llevaba sentado menos de un segundo cuando el libro le cayó en la cabeza antes de rebotar en el suelo. Esto tiene que ser una broma cruel. Julio quiso gritar pero mantuvo la boca cerrada. Se quedó quieto durante lo que pareció una eternidad, sin atreverse a destaparse los ojos por miedo a caer en la tentación. Por lo que sabía, el libro estaba abierto ante él, y si era así, que Dios lo ayudara. Ningún dios escuchó su súplica, pues ya había contado hasta 1000 y nadie acudió a salvarlo de su agonía autoinfligida. Tenía que salvarse, entonces. Sin dejar de cerrar los ojos, empezó a palpar el suelo a su alrededor con la mano. Enseguida encontró el libro que yacía frente a él. Estaba abierto. Solo necesitaba abrir los ojos para ver su contenido, y sus párpados nunca se sintieron tan inquietos. Sabía que con abrir un solo ojo bastaría. Lo siento. Que ninguno de mis amigos sufra por mi debilidad. Respiró profundamente antes de entregarse a la tentación. Mas Anastasia había subestimado enormemente el tamaño de esta biblioteca. Estaba segura de que podría morir de sed allí y nadie encontraría su cuerpo durante días. Pensó en el pobre Julius, al que dejó solo con la colección de libros del infierno. Esperaba que pudiera ignorar las sirenas de la tentación, porque sabía que ella no podía. De no ser por él, habría leído toda la colección. No había necesidad de negarlo, sabía quién era. Fue cuidadosa y tomó riesgos calculados, pero la recompensa fue demasiado grande como para ignorarla. El conocimiento más misterioso del sabio. Debo admitir que no te culpo por estar intrigada. Echidna tranquilizó a su amiga. Su curiosidad era normal y sana. Sé que no puedes. Pero Julius no lo dejará pasar. Cuidado, Ana.
A él también le atrajeron los libros. Supongo que no puede ser mi caballero sin ser un poco como yo. Anastasia rió suavemente. Esperaba que dejar a su caballero solo no fuera un error. Le tomó más de media hora encontrar a algunos de sus compañeros de infortunio. Se alegró mucho de oír la voz de Emilia no muy lejos y corrió hacia ella por miedo a perderla. Emilia y Beatrice estaban sentadas en una mesa en medio de la biblioteca, charlando sobre el poder de la sangre del dragón divino. Oye, ¿puedo interrumpirte? Anastasia estaba de pie junto a la mesa. Si es un asunto urgente, supongo. Interrumpir a Betty cuando está hablando es de mala educación, más te vale tener una buena razón. Beatrice estaba demasiado cansada por los recientes acontecimientos como para fingir cortesía. Vamos, Beatrice. Emilia hizo pucheros. No seas mala. Se giró para mirar a Anastasia. Soy toda oídos. Sonrió. Se trata de los libros. A Emilia dejó de sonreír, odiaba esos libros. Aún así, te escucho. Betty sabía que traías malas noticias. Nada bueno puede salir de estos libros. Julius y yo encontramos algunos estantes llenos del mismo libro una y otra vez. Hizo girar la mano mientras hablaba. Y todos son anónimos, tienen el mismo conjunto de símbolos. Es curioso, nunca había visto algo así antes. Emilia se puso la mano bajo la barbilla. ¿Y tú, Beatrice? ¿Te pica el sentido bibliotecario? Betty no tiene sentido bibliotecario, de hecho. Deja de repetir las tonterías de Subaru. ¿Pero te pica? Emilia insistió. Supongo que a Betty no le suena de nada. Nunca vio el mismo libro dos veces. Ni siquiera los homónimos se guardan en los mismos estantes. Beatrice intentó refrescar su memoria. Era cierto que tenía un vínculo especial con las bibliotecas, debido a su deber como exguardiana de la biblioteca prohibida. Pero carecía de sentido bibliotecario y no tenía tiempo para recorrer cada rincón de la biblioteca. Aún así, esta misteriosa colección era un mal presagio. Apostaría su vida a ello. Creo que deberías verlos tú mismo. Tal vez reconozcas los símbolos. A Julius le resultaron familiares. No creo que sea más versado que Julius en runas y símbolos antiguos. Parece muy bien informado. Incluso Betty está impresionada por su dominio de los mitos y leyendas. Pero Betty está segura de que es mejor que él. Si lo crees, entonces deberíamos irnos. Anastasia golpeó la mesa con las manos para que se apresuraran. No molestes a Betty, supongo. Betty se burló de Anastasia. Eres tan linda, Beatrice. Emilia tomó a la niña en sus brazos. Aún atrapada en el abrazo de Emilia, Beatrice vio un pequeño espíritu verde correr hacia ellos. La reconoció como uno de los espíritus contratados por Julius. Solían intentar imitar la sensatez habitual de su amo, pero este espíritu parecía estar muy angustiado. Oh, ¿no es Aro? Emilia se esforzó mucho por aprender los nombres de los espíritus de Julius. Ellos también merecían reconocimiento. ¿Qué haces tan lejos de Julius? Aro empezó a dar vueltas alrededor de Emilia, inquieto, desesperado por llamar su atención. Sus hermanas y ella estaban dispersas por toda la biblioteca, buscando a alguien que ayudara a su amo. Estaba en pánico. Julius no se encontraba bien y nadie sabía por qué. Dice que Julius está en apuros, de hecho. Beatrice oía la voz aterrorizada de Aro pidiendo ayuda. Tenemos que ayudarlo. Emilia se levantó. Aro, ¿puedes mostrarnos dónde está? Sin decir palabra, Aro la guió de vuelta con su amo. Emilia llevó a Beatrice consigo, cargándola para que pudiera seguir su ritmo. Anastasia corrió tras ellas, pero la distanciaron rápidamente. Su frágil cuerpo era superado en todos los aspectos por la atlética Emilia. Aún así, corrió tan rápido como pudo. No podía renunciar a ayudar a Julius. No debería haberlo dejado solo con esa horrible colección de libros. Aro conocía el camino más corto para reunirse con su amo y solo tardó unos minutos en encontrarlo. Emilia no estaba lejos y lo vio tendido en el suelo a lo lejos. Su corazón empezó a latir cada vez más rápido. Pensó que esta locura había terminado. ¿Por qué la miseria los seguía persiguiendo? Betty no puede ver su cara, pero está temblando. Parecía tener tanto dolor que ella podía oír su respiración agitada desde donde estaba. En cuanto lo alcanzaron, Emilia dejó a Beatrice en el suelo y comenzó a canalizar su magia curativa.
Se concentró en el maná ambiental y rogó a los microespíritus que la rodeaban que le prestaran su poder. Le tocó la frente y le colocó el cabello detrás de la oreja para observarle bien el rostro. Cuando lo encontró tendido en el suelo, creyó que estaba inconsciente, pero tenía los ojos abiertos. Betty se esfuerza al máximo, pero no sabe qué le pasa. Puso su pequeña mano sobre su cuerpo tembloroso. Está en perfecto estado de salud. ¿Cómo puedes decir eso? Míralo. Gritó Anastasia desesperada, regañó a Beatrice, pero ella misma no tenía fuerzas para mirarlo. Betty sabe que, Beatrice hizo una pausa. Cierra los ojos. Vio uno de los libros abierto junto a Julius. Cerrando los ojos, usó las manos para encontrar el libro y cerrarlo sin mirarlo. Emilia no cerró los ojos. Estaba demasiado concentrada en Julius como para oír la conversación de Beatrice y Anastasia. No podía apartar la mirada de su rostro grisáceo ni del temblor de sus manos enguantadas. Empezó a llorar al ver cómo la mirada de Julius se movía de un lado a otro. Se movían como si contemplara un paisaje que pasaba zumbando ante sus ojos. Iban de izquierda a derecha, una y otra vez, para luego cambiar a arriba y abajo al cabo de unos segundos. Intentó llamar su atención, pero él simplemente no mantenía el contacto visual. Incluso su cuerpo estaba inerte cuando intentó sacudirlo. Estaba completamente inmóvil, a salvo de sus temblores incontrolables, mezclados con algunos espasmos erráticos. Su respiración era tan débil que apenas podía levantar el pecho entre cada respiración. Sin saber qué hacer, Emilia apoyó la cabeza de Julius en su regazo, esperando que su presencia lo calmara. Betty no entiende. Julius es mejor que eso, porque leyó uno de esos libros. Beatrice estaba más que furiosa, este lugar iba a ser su perdición. Incluso los más sensatos caían víctimas de su maldad. No debería haberlo dejado solo. Anastasia estaba carcomida por la culpa. Era su culpa, debería haberlo dejado seguirla. Esos libros no valían la pena. ¿Qué libro? Emilia apenas estaba empezando a recomponerse. Esta herramienta satánica, supongo. Beatrice lo señaló pero no se atrevió a tocarlo. Es uno de la extraña colección. Anastasia tampoco lo tocó. Déjame verlo. Si Julius podía leerlo, debía significar que sabía a quién pertenecía. No lo hagas, de hecho. Beatrice intentó patear el libro, pero Emilia ya lo había cogido. Emilia observó atentamente el borde, dejando que los símbolos se grabaran en su retina. Había visto esos trazos antes, no, los había dibujado. Recordaba haberlos trazado en su antebrazo con el dedo una y otra vez. Fue hace unos meses, incluso antes del asedio de Priestella. Estaba escribiendo una carta a un señor menor cuando Subaru irrumpió en su estudio. Ya no pudo decirle lo que él quería decirle, pero él terminó quedándose a charlar con ella. Empezó a monólogo sobre su belleza de nuevo, y ella rió de sus entrañables tonterías. Emilia, realmente eres Emmet. Subaru se lo decía a menudo, pero esta vez sumergió un dedo en su tintero y lo escribió en su antebrazo. De esa manera todos sabrán que pertenezco a mi hermoso ángel. La hizo reír, como siempre, pero esta vez quiso seguirle el juego. Así que mojó el dedo en tinta y empezó a escribir los glifos de su nombre en su propio brazo. Quiero que la gente sepa que yo también te pertenezco, sonrió ella, la idea era encantadora. BZZZZ. Corten. Cruzó el antebrazo para acentuar sus palabras. ¿Por qué? Yo también quiero escribir tu nombre. Pensó que lo haría feliz. Lo sé, y es el mayor honor de mi vida. Tomó más tinta. Pero si quieres demostrar tu amor por Natsuki Subaru, tienes que escribir su nombre como él lo escribe. Supongo. La perdió. Este es el nombre que le pusieron sus padres al nacer. Contempla el verdadero nombre de Natsuki Subaru. La tomó del brazo con suavidad y comenzó a trazar lo que parecía una serie de trazos sin sentido. Sin embargo, para él tenía todo el sentido del mundo y lo dibujó con cuidado y minuciosamente. Tras esperar a que se secara la tinta, Emilia dejó que su dedo recorriera los trazos. ¿Te gusta? Los dos primeros son mi apellido y el último es mi nombre. Y si los lees juntos, forman mi nombre. Aún arrodillada en la biblioteca, Emilia miró su antebrazo desnudo. Ahora recordaba el significado de los símbolos. Significaban, Natsuki Subaru. Capítulo 2. El ajedrecista resumen.
Y ahí fue cuando Subaru supo que la había cagado. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Emilia salía corriendo de la biblioteca a toda velocidad. Sentía la respiración entrecortada. Tenía que encontrar a Subaru y tenía que encontrarlo rápido. No podía apartar la vista de él, de su libro de los muertos, no, de sus casi 50 libros de muertos. La sola idea de que tuviera un solo libro a su nombre era una agonía. No podía asimilarlo, no tenía sentido. La confusión la hizo llorar desconsoladamente. Entre sus gritos y lo rápido que corría, el hecho de que pudiera respirar era un milagro. Beatrice quería evitar que escapara, pero no podía hacer nada sin lastimarla. Pero no lo hizo por bondad, sino para pedirle explicaciones a Emilia. Esa chica tuvo el descaro de decir el nombre de Subaru después de ver el libro y desaparecer inmediatamente. Simplemente se fue con sus secretos sobre el Subaru de Betty. Emilia la dejó sin saber nada de la situación con un Julius vegetativo sobre sus pequeños hombros. No te enfades tanto, gran espíritu. Anastasia se arrodilló junto a Beatrice. La pobre chica está loca. ¿Qué quieres decir con, de hecho? Beatrice intentó sonar tranquila pero falló. Por supuesto que ese no es el libro de Subaru, estaba vivo hace una hora y, gracias a Dios, no hay 40 de él. Puso los ojos en blanco. Pero se preocupa por él, eso es amor joven para ti. El libro podría tener cualquier otro símbolo y ella todavía habría pensado en su caballero. ¿Puedes culparla? ¿Es solo eso? ¿Solo está preocupada por el Subaru de Betty? Quería creerle tanto a Anastasia. Claro. Habría sido Subaru en su lugar, habría salido corriendo gritando el nombre de Emilia. Beatrice hizo un puchero. O el tuyo. Le guiñó un ojo al pequeño espíritu. Anastasia estaba tan perdida como Beatrice, pero dejar que la chica se preocupara solo traería problemas. Sin dejar de correr, Emilia intentó encontrar una explicación racional para esos libros malditos. Los contó. Había aproximadamente 45 libros con el nombre de Subaru. No solo llevaban su nombre, sino que usaban su sistema de escritura especial. Además, su nombre era desconocido. Ella nunca había conocido a otro Subaru en su vida, ni nadie en la mansión. El cosmopolita Roswell nunca lo conoció, el comerciante viajero Otto nunca lo conoció, la culta Beatrice nunca lo conoció, el Puck de 400 años nunca lo conoció. Estaba segura de que solo había un único Natsuki Subaru en todo el continente. Pero no podía ser, tenía que haber una explicación sencilla. Estaba demasiado asustada para pensar con claridad. Nunca fue la más lista del mundo, siempre fue una auténtica tonta. Su incomprensión era esperable. Solo tenía la culpa de preocuparse demasiado. Subaru y la muerte eran dos entidades separadas, y la idea de que se encontraran era ridícula. Él no era inmortal, claro, pero estaba destinado a morir de viejo a los 80 o incluso más tarde. Por lo que ella sabía, podría tener sangre semi-humana que le haría vivir aún más. Él le dijo que, después de todo, estaban hechos para envejecer juntos. Piensa, soquete. Piensa. Solo necesitaba pensar. Tenía una explicación. La solución la golpeó tan de repente que tropezó y cayó al suelo frío y duro. La caída le dolió y se raspó los brazos y las rodillas, pero no le importó. Tenía la solución. Pues claro, se golpeó la frente con la palma de la mano. ¿Ves? Solo necesitabas pensar, Emilia, suspiró profundamente. Necesitaba recuperar el aliento. Las únicas personas que podían compartir el nombre único de Subaru eran, su familia. Ahora le parecía obvio. Él le había dicho que era el nombre que le dieron sus padres y que claramente no lo habían inventado. Era tradición en algunas familias darle a su primogénito el nombre de su padre y del abuelo de su padre. Después de todo, Lord Roswell era el 12º de su nombre. Subaru obviamente descendía de una larga línea de Natsuki Subaru antes que él. Eso sería una línea larguísima, de más de 1000 años. Pero si dos líneas en su familia tenían esta tradición, entonces solo tardarían 20 generaciones en llegar hasta él. Nadie sabía de dónde venía. Tal vez la mitad de su aldea en medio de la nada se llamaba Natsuki Subaru. Después de todo, se sabía que las aldeas pequeñas mantenían la sangre en el mismo lugar. Eso lo explicaría todo. Emilia se sintió mejor al instante. Solo necesitaba confirmarlo.
Se levantó y empezó a tararear mientras bajaba lentamente las escaleras. Después de ese susto, merecía pedirle a Subaru un fuerte abrazo. Quizás incluso podría ofrecerle una almohada para el regazo. Las disfrutaba tanto como él últimamente. Incluso sin el pánico del libro de los muertos, se lo merecía después de lidiar con las pruebas de la torre. Le tomó 15 minutos llegar a donde Subaru le había dicho que estaría, y no mintió, pues lo encontró allí hablando con Ram y Meili. Quería que descansara en la sala verde, pero él insistió en informarle primero a Meili. A pesar del gran corazón de Subaru, aún necesitaba hablar seriamente con la joven sobre su comportamiento. Después de todo, casi lo empuja por las escaleras. ¿Cómo lo supo y de dónde sacó la fuerza para perdonarla? Ella no lo sabía, pero su caballero estaba lleno de sorpresas. Si tan solo compartiera más de sus sorpresas con ella, se sentiría mucho más ligera. Guardaba demasiados secretos para su propio bien. Debería ser agotador y perjudicial para su salud. Emilia realmente quería ser alguien digno de su confianza y sabía que aún tenía mucho trabajo por hacer para ganársela. Mira, la hermana mayor Emilia se une a nosotros. Meili se levantó de la silla para saludarla. Parece que se acabó la hora de los regaños. Soy yo quien decide cuándo se acaba la hora de los regaños, jovencita. Subaru imitó a su madre. Ah. Barusu tiene la autoridad de un fideo mojado, ¿quién lo diría? Ram le sonrió con suficiencia. Necesitaba que le recordaran cuál era su lugar. Cállate. Dijo en voz baja. Al menos sabía que Ram se sentía bien, qué premio de consolación. Mi Emilia vino a verme, ¿verdad? Está aquí para elogiarme y quizás incluso para regalarme una preciosa almohada para el regazo, como lo supiste. Iba a sugerir justo eso, verlo sano y salvo, y el sonido fue todo lo que necesitó. Me lo dijo un pajarito. La idea de una almohada para el regazo lo aturdió. Barusu es un pervertido, piensa en tus muslos todo el día. Asqueroso, se burló. ¿Qué es asqueroso? La mente pervertida de Subaru o los muslos de Emilia. Intervino Meili. Era la oportunidad perfecta para hacerles olvidar lo de las escaleras. ¿Qué? Subaru fingió sorpresa. Los muslos de Emilia son divinos. Son un regalo de Dios. Emilia se rió, no por las payasadas habituales de Subaru, sino de sí misma por su ataque de nervios anterior. Estaba vivo y bien, igual a sí mismo y el mismo Subaru de siempre. Cuando el mundo cambiaba constantemente a su alrededor, era agradable tener algo que permaneciera igual. Por cierto, Subaru Emilia tomó su mano para acercarlo a ella. Ese sí. Lo que sea que estuviera planeando hacer, Subaru se estaba emocionando. De hecho, ¿eres Natsuki Subaru Jr.? Sonrió, ya sabía las respuestas, pero no haría daño preguntar. Se trataba solo de dormir un poco mejor esta noche. ¿Eh? ¿Junior? No se esperaba eso. ¿Qué quieres decir con Junior? Tonto Subaru. Significa que tu padre es Natsuki Subaru Senior. Estaba bromeando, pero su frágil corazón no lo soportaba. ¿Se serio? Por favor, mi padre. Pasaron de hablar de sus muslos a hablar de su padre, porque tenía que matar el ambiente. Esto era cruel. Mi padre se llama Kenichi. Natsuki Kenichi para ser exactos, jajaja. Por favor, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué mentía? Dije que sea serio. Por favor, todos los rastros de alegría abandonaron su rostro. Emilia, sabes que te quiero, pero lo que dices no tiene sentido. Intentó reírse de la incomodidad. Mi padre se llama Natsuki Kenichi, mi madre se llama Natsuki Naoko y yo me llamo Natsuki Subaru. El único e inigualable. No hay travesuras de menores ni de mayores. El único e inigualable, repitió ella al comprenderlo. Sí, el único e inigualable. Acentuó el único. Soy Natsuki Subaru, primero de mi nombre y de su servidor, le guiñó un ojo juguetonamente. Emilia rió con la risa más agria de su vida. Las lágrimas volvieron a brotar. Esta vez sintió como si el propio Subaru le estuviera vertiendo ácido bajo los párpados. Todo su cuerpo se tensó, sus dedos arañaron su ropa y su mandíbula se tensó. Reunió todas sus fuerzas para respirar hondo y formular la verdadera pregunta, la que debería haber hecho desde el principio. Emilia, ¿estás bien? ¿Por qué te molesta tanto el nombre de mi padre? Subaru intentó tocarle la cara para secarle las lágrimas, pero ella le apartó la mano de un golpe. Emilia.
Si eres la única, Natsuki Subaru lo miró con una furia que nunca antes había sentido. Entonces, ¿por qué encontramos 45 libros de los muertos con tu nombre? La cara de Subaru se quedó en blanco ante la acusación. Oh, mierda, Meili estaba atónita. Esto era una locura. Barusu, responde a su pregunta. Ahora. Ram apenas escuchaba la discusión de su amante cuando Emilia soltó esta bomba. Esperaba que Barusu negara su acusación, pero él no dijo nada, esto era como admitirlo. Barusu, responde. Mantuvo la boca cerrada, ni siquiera reconoció a Ram ni a Meili. Miraba fijamente a Emilia. Ella no sabía si estaba demasiado sorprendido para reaccionar o si buscaba una explicación, pero su culpa era evidente. Ram nunca lo había visto tan inexpresivo. Incluso en su momento más serio, aún había fuego en sus ojos. Emilia parecía haberlo acusado de matar a su propia madre. Su rostro era una mezcla de ira y desesperación. Te escucho, Subaru, dijo la verdad. Te lo ruego, dame una explicación. Solo quiero una explicación. Emilia. Subaru apartó la mirada, actuando extrañamente desinteresado. ¿Dónde las encontraste? ¿Qué importa? Solo respóndeme, por favor, respóndeme. Se aferraba a un clavo ardiendo y estaba dispuesta a aceptar cualquier explicación. Solo necesitaba darle una. Barusu, deja de ganar tiempo. Puede que ella te lo permita, pero yo no. Subaru miró a Ram. No necesitaba su inútil intervención, pero entendía su intención. Estaban a 2 o 3 libros de invocar de nuevo a la bruja de la envidia, y eso le provocó escalofríos. Y eso sin considerar el desastre que supuso que Emilia supiera de su poder ni todo lo que había pasado. Había presenciado cómo esos libros destruían a Lois no hacía mucho. Los recuerdos aún estaban frescos en su mente. Quería dispararse en la cabeza. Eso le ahorraría un montón de problemas y un dolor de cabeza tremendo. Pero no solo había abandonado el suicidio estratégico hacía tiempo, sino que no podía arriesgarse a tener que desafiar la torre de nuevo. Sabía que su victoria se debía al menos al 90% a la suerte y no podía garantizar una victoria inmortal de nuevo. Lo más seguro era dejarse llevar y encontrar la manera de evitar revelar el regreso por la muerte. Sabía que la bruja de la envidia toleraba que la gente se saliera con la suya con una verdad a medias. Después de todo, Roswaal era consciente del componente de viaje en el tiempo de su poder. No hay razón para seguir dándole vueltas, suspiró, con la esperanza de recuperar el control de la situación. Vamos a ver esos libros nosotros mismos. Subaru intentó controlar su respiración. La situación era tan tensa como temía. Debería haber escondido los libros, pero temía que eso infringiera las normas de la biblioteca. En retrospectiva, al menos debería haberlos esparcido por la biblioteca. Habrían pasado desapercibidos en el mar de tapas negras. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Solo podía trabajar con ello. Así que ni siquiera lo niegas, Barusu. Ram quiso escupirle. Veamos cómo la cagó tu caballero esta vez, señora Emilia. Ram siguió a Subaru, quien caminaba delante sin decir palabra. Su silencio era inquietante. Ram no podía creer que la hiciera pasar por alto sus tonterías. Este hombre era imperdonable. Miró hacia atrás y vio que Emilia no se movía, mientras que Meili corría hacia Subaru para seguirlo. Vamos. Quedarte quieta no te llevará a ninguna parte. Ram tomó la mano de Emilia para guiarla. Y será mejor que empieces a rezar por la vida de tu caballero, tiene mucho que explicar. Subir las escaleras fue largo y agotador. Ram jamás se acostumbraría. Sobre todo porque tenía que arrastrar consigo a una Emilia que apenas reaccionaba. Quería recuperar el sentido común, pero no lo conseguía. La pobre chica parecía destrozada por la insinuación de que Subaru tuviera uno o varios libros de los muertos. Como su nombre indicaba, los libros de los muertos eran para los muertos. Y Subaru estaba inquietantemente vivo, caminando justo delante de ellos. Espero que la respuesta a esta tontería sea que moriste hace mucho y solo eres una alucinación. Barusu le escupió su veneno. Era mejor que quedarse callada y dejar que su mente reflexionara sobre la situación. Y Subaru era un niño grande, sabía cómo manejar su tipo de amor. Eres una hermana cruel, Ram.
Creí que me querías. Subaru se giró para responder a su broma antes de volver a mirarlo. ¿Olvidaste que no eras digna de ser amada? Se sintió decepcionada por las respuestas de Subaru. Sus palabras sonaban malvadas, pero no las respaldaba con energía. Pero tu hermana sí amaba. La chasqueó el dedo sin mirarla. Eso fue un golpe bajo. Meili no sabía dónde situarse, esta situación era una locura. Subaru, el Subaru, con no 1, ni 2, ni 3, sino 45 libros de los muertos. Ya sabía que era sospechoso, pero estaba superando sus expectativas. Siempre la cansaba como todos actuaban, como si todo estuviera bien y él no fuera más sospechoso que su propia sombra. El hombre salió de la nada, tuvo la suerte del diablo, tenía conexiones con el culto de la bruja e incluso con la propia la bruja, tenía motivaciones oscuras, tenía una extraña inmunidad a las autoridades de algunos arzobispos, parecía demasiado familiarizado con los eventos futuros, podía compartir la cama con su intento de asesinato y estaba profundamente vinculado a esta torre del horror. Por lo tanto, Natsuki Subaru era sospechoso. Incluso escuchó que su amor por Emilia era casi infundado. Parecía como si él jugara ajedrez y todos a las damas. Como si las reglas del juego de la vida no fueran más que una simple sugerencia para él. Lo odiaba por ello, pero no podía evitar respetarlo también. Eres un verdadero hermano para mí, así que no te interrogaré como a un criminal. ¿Puedes decirme qué pasa? Por favor. Por favor. Meili casi canturreó. Por favor, Meili. No lo hagas más difícil de lo que es, dijo Emilia. Ram miró a Emilia. Al menos ahora hablaba. Empezaba a preocuparse por la salud mental de la chica. Era demasiado ingenua para su propio bien, confiaba demasiado en Barusu. Aunque creyera que sus intenciones eran buenas, ya debería saber que sus caminos estaban envueltos en secretos. La propia Ram desconfiaba de él, pero lo superó. Porque sabía dos cosas de él. Él se preocupaba por Rem y Rem se preocupaba por él. Eso era todo lo que importaba. Su relación de amor-odio carecía de sentido al final, mientras pudieran trabajar juntos por el bienestar de Rem. Aunque le gustara como a uno le gustaría una espina en el costado, no podía dejar que sus sentimientos la cegaran ante lo sospechoso que era. El camino a la biblioteca fue una marcha silenciosa, lo que hizo que Meili se sintiera extremadamente incómoda. Le recordó su viaje secreto nocturno para leer el libro de Elsa, la noche en que conoció a un Subaru bastante siniestro. Y el que tenía delante también era bastante siniestro. Emilia fue quien encontró los libros, pero él era quien la guiaba. Ni siquiera intentaba fingir ignorancia sobre tener 45 libros de los muertos. Esto iba a ser un poco raro. Supongo que al menos trajiste ayuda. Gritó Beatriz al ver a Emilia regresar con Subaru, Ram y Meili. Nos tenías preocupadas corriendo tan rápido. Anastasia estaba muy preocupada. Emilia tenía una expresión cadavérica antes de salir corriendo. Ram esperaba encontrar una pila de libros con el nombre de Barusu, no a Beatriz y Anastasia frente a un Julius medio dormido. ¿Qué hacía sentado contra la pared? Había suficientes sillas para los tres. Caminó hacia él para observarlo bien, pero retrocedió de golpe. Parecía enfermo y apenas consciente. Su mirada desenfocada le rompió el corazón. Quería hacérsela dura, pero ni siquiera ella podía soportar mirarlo demasiado tiempo. ¿Qué le pasó a tu caballero? Le preguntó Ram a Anastasia. Emilia no te lo contó. Anastasia se quedó atónita. Desapareció más de media hora y no se tomó el tiempo de informar a los demás. Ni siquiera lo mencionó. Ram miró a Emilia. Estaba completamente loca. Uf. ¿Por qué era todo tan complicado? Subaru se acercó lentamente a Julius, procurando no asustarlo. Vio el libro en el suelo no muy lejos de él. Era uno de los suyos, por desgracia. No sabía cuál, pero sospechaba que Julius había elegido uno malo. Era un caballero y un guerrero experimentado. Una muerte rápida no lo habría afectado hasta el punto de la catatonía. Subaru se arrodilló frente a Julius. Toda su animosidad hacia su amigo, real o fingida, se disipó al verlo retorcerse en una agonía confusa. No sabía si tocar a Julius era buena idea, pero no podía quedarse viéndolo sufrir. En cuanto la mano de Subaru tocó el rostro de su amigo, Julius lo miró fijamente antes de sujetarlo y abrazarlo torpemente. Orf.
Julius agarraba a Subaru con tanta fuerza que le quitó el aire de los pulmones. Tranquilo, estoy aquí, estoy aquí. Subaru intentó abrirse un poco de aire. Oye, ¿por qué tú? Anastasia no podía creer que se estuviera poniendo celosa. Pero, claro, él prefería la compañía de alguien que realmente lo recordara. Estaba actuando como una niña. Subaru se sentiría honrado si Julius no lo estuviera matando ahora mismo. Ese sería su uso más estúpido de regreso por muerte hasta la fecha. Usando ambas manos para soltarse del agarre de Julius, Subaru logró crear suficiente espacio para al menos darse la vuelta y encarar a Emilia y los demás. Si tenía que encontrar una manera de proteger el secreto de regreso por muerte, preferiría poder mirar a su alrededor. Su nueva posición era más cómoda, pero sentir el aliento de Julius en la nuca lo inquietaba. Tendría que lidiar con ello. Espera, supongo, Beatrice dejó de mirar a Subaru y Julius. Si no fuera por Julius, ¿qué hacen aquí? Tiene razón. Anastasia no lo pensó, pero ¿por qué estaban allí si Emilia no les había contado lo del incidente del libro? Es muy sencillo, intervino Meili. Estamos aquí por los 45 libros de los muertos de Subaru. Meili aplaudió. Ya basta de abrazos, era hora de sumergirnos en el misterio. Disculpa. Anastasia quiso reír. Subaru está aquí, delante de nosotras, lo señaló con ambas manos. No lo negó. Emilia no pudo mirarlo. ¿Qué? Anastasia parpadeó sorprendida. Supongo que di algo. No dijo nada. Subaru. Beatrice corrió al lado de su contratista. Dije, di algo, supongo. Intentó sacudirlo, pero Julius la sujetaba con demasiada fuerza. Lo siento. Subaru se mordió los labios, preparándose para lo que estaba por venir. Beatrice gritó. Gritó con todas sus fuerzas. Todo su cuerpo se negó rotundamente a lo que Subaru y Meili le decían. Los libros de los muertos eran para los muertos, y solo para los muertos. ¿Entiendes lo que dices, de verdad? Recogió el libro del suelo antes de ponerlo a 1 centímetro de la cara de Subaru. Apenas podía mirarlo antes, pero tenía que demostrarle lo tonto que era. Si fuera tu libro de los muertos, estaría escrito Natsuki Subaru. Pero no lo está, así que cállate, supongo. Sí que lo entiende. Subaru apartó la mirada. Estás loco. Miró bien el borde. La comprensión la golpeó como un rayo. Antes estaba demasiado conmocionada como para prestar atención a los símbolos, pero ahora que alguien le había dado la respuesta, era evidente. Era el nombre que Subaru le había enseñado a escribir. Su nombre. Ah. Tiró el libro al suelo como si le quemara las manos. No, 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 no. ¿Lo confirmas? ¿Es el nombre de Subaru? Anastasia abrió los ojos de par en par. ¿Cómo podía alguien vivo tener un libro de los muertos? No, ¿cómo podía tener 45? No, 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 Beatrice agarró mechones de su cabello con sus manos. Betty no entiende. Betty no entiende. Mierda, entonces es verdad, Ram se burló. Quería ver el libro por sí misma, pero su mera presencia la disgustaba. Emilia caminó hacia Subaru, mirando al suelo. Se arrodilló frente a él para que estuvieran al mismo nivel. Julius lo sostenía como un salvavidas, pero no importaba, de todos modos no se atrevía a tocarlo. Subaru, te lo ruego, levantó la cabeza y se obligó a mantener el contacto visual. Dime la verdad. Y así comenzó el juego. Subaru sabía que decir la verdad sería una sentencia de muerte para todos en la sala y comprometería su desesperada conquista de la torre. Una buena mentira era la única opción. Sabía que no era el mejor mentiroso del mundo y tener que mentir sinceramente lo hacía sentir sucio.
Pero no se trataba de él, se trataba de todo lo que le importaba. Podía dejar que sus deficiencias mataran a todos, no podía devolverlos al infierno que eran los desafíos de la torre. Shaula, la bestia, los glotones, Raid, la carga compartida de Corleonis, la última prueba, tenía que salvarlos de todo eso. Tenía que jugar y ganar. Respiró hondo y empezó a hacer una lista mental de las reglas de este juego mortal. 1. Julius leyó uno de sus libros. No podía ver qué libro había cogido, todos los del estante superior estaban inclinados. Pero sabía que los había vuelto a poner en orden cronológico, así que podía distinguir qué libro representaba qué bucle. 2. Admitió que esos libros le pertenecían. Negarlo sería inútil, solo necesitaban leer uno o preguntarle a Julius cuándo volvería en sí para saber la verdad. Además, admitirlo lo haría parecer más honesto. 3. No podía impedirles leer los demás libros si realmente lo deseaban. Emilia podía atraparlo en un segundo, y ni siquiera necesitaba hacerlo, ya que Julius lo tenía atrapado en sus brazos. 4. Que supieran de regreso por la muerte era un claro fin del juego. Sin embargo, que supieran de sus viajes en el tiempo o de su relativa inmortalidad era un juego. 5. Leer un solo libro podría bastar para comprender algunas de sus habilidades, pero sería insuficiente para ver el panorama general. 6. No todos los libros fueron creados iguales. Algunos representaban muertes más gráficas que otros. Algunos de sus bucles eran más informativos que otros. Si podía controlar qué libro leía quién, podía controlar el flujo de información. 7. El libro lo mostraba todo, desde lo que veía hasta el dolor que sentía. Solo se salvaban sus pensamientos precisos. Lo cual era bueno, de lo contrario, sería un final automático. 8. Un libro mostraba lo que sucedía entre dos muertes. Así que leer el último libro no revelaría toda su vida. 9. Podía usar todas las herramientas a su disposición para salir de este lío. Era una cuestión de vida o muerte y su margen de maniobra era minúsculo. Tenía que actuar rápido. Cada segundo perdido en demoras levantaría sospechas. Odiaba tener que jugar contra sus amigas, especialmente contra Beatrice y Emilia. Pero era un juego que solo él podía jugar, y lucharía con uñas y dientes. Comenzó el verdadero juicio de la gran biblioteca Pléyades. Límite de tiempo. Incierto. Número de intentos. 1. Contendientes. Solo Subaru.